Avanza Rodrigo Rojas, retrocede esa pelota, sin embargo, sobre Palau. Palau para Anthony. Anthony apretado. García fue con todo. Sale Santiago Arzamendia sobre costado izquierdo. Arzamendia entregando. García fue con todo. Sale Santiago Arzamendia sobre costado izquierdo. Arzamendia entregando sobre la posición de Marcelo Palau. Palau que juega para Alexis Duarte. Duarte levantó. Baja Spar. Anthony va a quitar la pelota. Están igualando 0-0 sobre 7 minutos. Cerro Porteño y Guaraní. Conejo Benítez, Palau, Palau para Topo. Balón para Arzamendia. Se proyecta Arzamendia, la metió profunda buscando la participación de Ruiz, pero está marcando De la Cruz. Como lateral derecho de Guaraní, porque por ahí viene trabajando Ruiz. Se tiró en esta última también Jorge el Conejo Benítez. Va Conejo, mira por derecha, recibe Rodrigo. Ataca Cerro, subió Raúl. Va Raúl, controló, va a meter el centro. Espera Conejo, está en Arzamendia. Metió el centro, va a Ovelar. Salta Venegas, se recupera Palau. Palau que juega para Rodrigo, dejó para Raúl. Hubo una presión de Epifanio García, recuperó Raúl y ataca Cerro con peligro. Y va Raúl y toca para Fernando Ovelar. Encara Ovelar, la inclusive por el medio. No pudo llevarse la pelota a Ronnie Redes. Entonces recupera Arzamendia, Arzamendia para Topo. La salida de Palau para el equipo de Cerro Porteño. Palau para Ruiz. 0-0 está el partido. Transcurren 11 minutos. Allí Robert Rojas tomado por Juan Escobar. Le pega De la Cruz. El centro De la Cruz. Palau sobre el primer caño. Quito a medias. Insiste el peligro. Saca el Topo. Corre sobre el costado izquierdo y rechaza esa pelota Duarte. La vuelve Benítez. Jugó la pelota de Esparza. Interrumpe Palau. Captura el balón. Juega Palau. Muy largo el envío. Guillermo Benítez gira y rechaza. Busca el Topo. Le dio a Raúl. Raúl Cáceres para Cerro Porteño. Retrasando sobre la posición de Orlando Gaona, Lugo, Antonio Marín, Rodolfo Gamarra y Pablo Velázquez. En Cerro Porteño, Pablo Gavilán, Marcos Cáceres, Juan Aguilar, Marcelino Ñamandú, Hernán Novik, Jorge Rojas y Diego Churim. Marca Arzamendia. Arzamendia que levanta anticipándose a Arzamendia. Arzamendia que levanta anticipándose a Bugarín. Morel pelea con Palau, la pelota deriva sobre la posición de Esparza, marca Raúl, Cerro pasa a atacar, Fernando Velar que espera, la pide el Conejo Benítez, cruza, cambia de lado Raúl, metió el freno, gana Ruiz, el centro vino para Palau, le pegó un piciado. Marca Benítez, se quita para Guaraní. La cruzó bien Ruiz, pero no le pudo pegar como él quería Marcelo Palau. Sí, pero son los volantes que aparecen bien adelantados. Tratando de ordenar la salida de la Cruz ahora. Cruza Palau, saque lateral. De la Cruz ahora, De la Cruz con la mano, viene el anticipo de Juan Escobar, va Escobar, levanta la pelota para correr, Rodes sobre el costado derecho, es Ramón Martínez el que va, pierde, recupera Palau, Palau para Rodrigo Rojas muy marcado por Benítez, sigue Rodrigo, Morel sobre él, aguanta Rodrigo, sostiene el control de la pelota, Arzamendia ahora para Ruiz, Arzamendia, la controló bien, Esparza, escapa de la presencia de Topo, la juega al medio, participa Palau, Palau para Rodrigo Rojas, cuida muy bien el balón Rodrigo, marca Benítez, ahora Palau, se apoya en el Topo Cáceres, presionado por García, Topo Zafail, Oscar Ruiz, encara De la Cruz, diagonal de Ruiz, ataca Cerro, vino sobre Palau, Palau que toca, Fernandito Velar que juega, espera, Arzamendia, la pelota al área para Conejo, la bajó para Palau, para Conejo. Benítez para Esparza, retrocede Raúl, centro de Esparza, arriba, peligroso, García, ¡gol! ¡Gol! Cerro está herido, Ruiz va jugando sobre la posición de Arzamendia, la pelota para Marcelo Palau. Inmediatamente Florentino lo llamó a Venegas. ¿Y qué pidió, Freddy? ¿Pudiste ver? Sí, que hable en la zona defensiva y ordene a sus compañeros porque es rápido. Arriba Ruiz, vino para Conejo, le rebotó el balón Palau, ahora la mete larga, profunda, apurado Palau. Recibe Víctor Centurión, controla Centurión. Centurión ya juega con la mano para Guillermo Benítez. Ahora sí, todos los suplentes. Con esa capacidad de meter un pase distinto, una pelota filtrada. Y hasta aquí van transcurriendo los minutos en esta primera etapa. Parte final, Cerro Porteño sin ser demasiado profundo. Va jugando Palau, Palau que toca para Alexis Duarte. Duarte gana. Tras el desvío de Martínez alcanza Palau. Palau que retrocede. Palau para Escobar. Escobar que mete la pelota larga. Pica el balón, sale Centurión. Buena presión de Guaraní, le impide hacer una salida. Esparza, buen empuje y estando cerca de
convertir un golazo el volante Ramón Martínez. Topo, juega para Palau. Infracción de Martínez, amarilla para él. Sí, el segundo en Guaraní, el anterior fue Venegas. Ahora le tocó el turno al 27. Hasta los 47 el desarrollo de este primer tiempo. Presiona Guaraní, sale Cerro. La pelota de Palau. Arzamendi va entregando para Ruiz. Va Ruiz. Se le fue el balón. No la pudo controlar. Cruz. Ruiz Palau. Palau Ruiz. Atacando Ruiz para Cerro Porteño. Sigue Ruiz. Aceleró. Ganó. Continuó la pelota para Conejo. Conejo tira. No lo vio a Rodrigo. Sigue Conejo.